Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Me alegra poder saludarles en esta mañana también. Y aunque no nos hemos visto, de todos modos, el hecho de estar aquí y de que ustedes puedan escucharme, y no solamente escucharme, sino también verme, es también de gran bendición, porque al fin y al cabo es como si estuviésemos enlazados y cómo poder sentirnos el uno con el otro. Así que yo siento esa fuerza de ustedes, esa capacidad que ustedes tienen de poder estar llenos de vitalidad y de alegría a pesar de las diferentes circunstancias por las cuales atravesamos, y especialmente en este tiempo de pandemia. Así que, hermanos, en primer lugar le agradecemos al Señor que podamos estar vivos, que podamos estar sanos, que podamos estar libres del contacto de la infección de este virus, y que podamos estar dispuestos para alabarle, para glorificarle y para exaltar su nombre, especialmente estos tres aspectos que tienen que ver con nuestro lugar aquí para exaltar a nuestro Dios y decirle cuán bueno ha sido y cuán bueno es con nosotros y con nuestras familias. Así que, mis hermanos, de nuevo, muchas gracias por escucharme y por estar atentos precisamente a estas palabras. Voy a hablar hoy de un tema que de seguro es importante para todos, claro que sí, y que tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia. Escuche bien, ese es el título para hoy: consecuencias de la desobediencia. Y voy a basarme en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. No lo voy a leer, quiero que ustedes lo lean, todo el capítulo 15 en casa, que ustedes puedan leer este pasaje bíblico, que puedan incluso pensar mucho más de las cosas que yo estoy diciendo aquí, que yo voy a decir esta tarde, pero que ustedes puedan agregar cosas, que ustedes puedan pensar en cosas nuevas que están ahí y que vale la pena examinarlas, y de alguna manera esto se convierte en un mensaje para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas, para aplicarlo a nuestras familias, para aplicarlo a la iglesia, para aplicarlo a nuestros amigos y vecinos. Así que, consecuencias de la desobediencia. Hay una definición bíblica sobre la desobediencia y dice que es fallar al seguir las leyes de Dios. Es decir, nosotros desobedecemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, cuando nosotros hacemos otra cosa contraria a la que Dios ordena que hagamos cada uno de nosotros. Eso se llama en la Biblia desobediencia. Así que afortunadamente las personas, todos nosotros siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, y esto es una gran ventaja. Pero de todos modos, las consecuencias de la desobediencia están presentes a pesar de nuestro arrepentimiento. Y esto lo sustento precisamente con la palabra. Acuérdense de David y Natán. El profeta Natán le dijo a David, ustedes recuerdan la historia, y esa historia, si no la tienen en cuenta, pueden mirarla en segunda de Samuel, los capítulos 11 y 12. Ahí pueden encontrar ustedes esta historia. Pero lo que quiero decir es que recuerden ustedes que cuando el profeta Natán le refirió la historia del hombre que tenía muchas ovejas, muchas riquezas, pero se enamoró de la única ovejita que tenía un labriego, un campesino, y pues simplemente se la quitó para complacer a sus amigotes. Así que cuando David escuchó esta historia, dijo: ¿dónde está ese hombre para matarlo? Y Natán le dijo: ese eres tú. Y eso fue un duro golpe, porque David se sintió lógicamente desenmascarado y se sintió supremamente compungido, se entristeció grandemente. Y a pesar de su arrepentimiento, las consecuencias siempre estuvieron presentes. Acuérdese que el hijo que David tenía, el pequeñito, ese no pudo vivir aunque David ayunó
3 días tal vez por él, pero no fue posible, ni siquiera eso, clamándole a Dios para que le devolviera la vida de su pequeño. Pero no solamente eso, recuerden ustedes también que uno de sus hijos atacó a una de sus hermanas y la violó. Acuérdense ustedes también que sus mujeres fueron violadas por alguno de sus hijos también, y que Absalón mismo, uno de sus hijos valorados, apreciados, queridos, intentó quitarle el trono, y eso requería toda una cantidad de situaciones, incluyendo la muerte. Así que las consecuencias de la desobediencia estuvieron presentes en la vida de David. Ahora, podemos decir, mis hermanos, una cosa, y lo digo por experiencia propia, que sé que a pesar de las consecuencias de la desobediencia, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, y Dios nos premia a pesar de, y tal vez cada uno de nosotros tenga su propia historia, y es necesario que entendamos esto, que si es real que hubo consecuencias en nosotros, en nuestros hijos, que la pagaron incluso nuestros hijos, es posible. Recordemos sencillamente el caso de Saúl y Natán, que lo vamos a tratar en este pasaje bíblico. Pero como no solamente Natán, o Jonathan, como le dicen a Jonathan, o Jonatán o Jonathan, como dicen hoy, fue uno de los hijos también que murió como consecuencia de la desobediencia de su padre. Y no solamente Jonathan, sino también arrastró con el resto. Así que esto es una situación para que nosotros hoy tengamos conciencia clara. Hoy que vivimos en el nuevo pacto, y como dice Hebreos, un mejor pacto, nosotros, gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos arrepentirnos y clamarle a Dios para que nos permita superar muchas de aquellas dificultades que tuvimos en el pasado, o desobediencias que tuvimos en el pasado y que nos han pesado también en algún momento de la vida. Pero somos libres, mis hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de ser libres porque Jesucristo vive en nosotros, el victorioso vive en nosotros, y tenemos la suficiente fuerza y el poder que viene del Señor, de ese que se levantó de los muertos y que vive en nosotros. Tenemos el suficiente poder y capacidad para levantarnos de las situaciones, por difíciles que sean. Dios está con nosotros, no nos abandona. Así que quiero mencionar algunos otros personajes que también tuvieron problemas en la desobediencia. La desobediencia, por ejemplo, de Sansón en Jueces, en el capítulo 16. La desobediencia de Adán y Eva, recuérdenlo, en el capítulo 3 de Génesis, que aún tiene consecuencias. La desobediencia de Jonás, según el capítulo 1. Y sucesivamente podemos encontrar en la Biblia muchos de estos casos de desobediencia, y también, lógicamente, de sus consecuencias. Y quiero sencillamente, como no voy a leer el texto, voy a hacer una especie de relato del texto bíblico, del texto narrado por Samuel, escrito, y la narración misma que viene del profeta. Y yo quiero hacer con ustedes una narración de este pasaje bíblico. Dice que en primer lugar, hay un mandato de Dios por medio del profeta Samuel para Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y en el versículo 3 del capítulo 15 que estamos leyendo, ¿cierto? Y le dijo además: ve pues, este es el mandato, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Oigan esto: mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y nos pudiéramos preguntar: qué tremenda crueldad. Esto es un genocidio, esto es una masacre, pudiéramos decir hoy. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, quiero que esto sí lo leamos en Deuteronomio. Deuteronomio, en el capítulo 25,
dos versículos o tres versículos. En el capítulo 25, los versículos 17 al 19. Son simplemente tres versículos. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. Le está diciendo el Señor a Moisés. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajando. Y no tuvo misericordia, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Estas son las palabras que están recordando ese paso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y de pronto tiene sed y quisiera tomar agua, pero se le es negada por completo. Y además de eso, son atacados por la parte de la retaguardia, que son los que vienen detrás. ¿Y detrás quiénes venían? Pues las mujeres embarazadas, venían los que tenían alguna situación de enfermedad, venían los más pequeños, venían los enfermos, venían los lisiados. Eran los que venían en la retaguardia, los más débiles. Y por ahí los atacó Amalec. Y Dios decidió no perdonar la infamia contra su pueblo, contra los enemigos de su pueblo. Así que, por eso les dice: ve bien pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes y no te detengas, no te apiades de él. Y le dice: mata a hombres, entonces mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la razón. Deuteronomio 25, 17 al 19, donde hemos leído. Segundo, es la actitud de Saúl frente al mandato de Dios. Escuchen bien esto. La actitud de Saúl frente al mandato de Dios. Primero, lógicamente, el ejército del pueblo de Israel, bajo el mando y el liderazgo de Saúl, su rey, fueron bien ubicados, de tal manera que entraron y derrotaron a los amalecitas. Eso es el versículo 7. Los derrotaron. Pero ¿cuál era la orden? La orden de Dios era arrasar por completo con todo. ¿Y qué hizo Saúl? Dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero dio muerte a todo el pueblo, según el versículo 8. Saúl y el pueblo perdonan a Agag. Además, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vemos aquí en este párrafo, en esta palabra que acabamos de leer, sencillamente esa intención ególatra, pudiéramos decirlo de esa manera, en el corazón de Saúl. Un hombre aún con deseos de grandeza, a pesar de ser el rey de Israel. La verdad no lo necesitaba. Iba a necesitar 4 o 5 vacas u ovejas, qué sé yo, cualquiera de estas cosas. No, era el rey de Israel y tenía el poder, el derecho, etc. Sin embargo, su corazón estaba ahí, y a la hora de la verdad culpa al pueblo. Y le dice: no, fue que el pueblo perdonó las vacas. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de llevar a cabo un holocausto, una ofrenda al Señor, a Jehová tu Dios. Le dice en otras palabras, el pueblo, a Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, estoy en el versículo 9, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Ahora, vemos aquí
la consecuencia o las consecuencias de la desobediencia. En el versículo 11 dice que la indignación de Dios por la actitud de Saúl fue la siguiente. Y lo primero que le dice a Samuel es: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esa es la sentencia, digámoslo así. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se ha vuelto en pos de mí. Me ha desobedecido, en otras palabras. Saúl, cuando llega de regreso supuestamente victorioso, saluda a Samuel. Esto es el versículo 13. Y con mucha alegría: el Señor te bendiga, le dijo. Versículo 13. He cumplido la palabra de Jehová. Oigan bien, he cumplido la palabra de Jehová. Pero no se encontraba con esta sorpresa. Samuel le respondió: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Oigan bien eso. ¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos? Veo con mis ojos y oigo con mis oídos. Bueno, estaba escuchando los balidos y los bramidos de las vacas. Y él le responde: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Si ven esto, oiga, mire hasta dónde llega la corrupción en el corazón de una persona. Dice que todo este ganado y todas estas ovejas son sencillamente con el propósito de sacrificar al Dios de Samuel, dice Saúl. Es para sacrificar a Jehová tu Dios, le dice. Y aquí hay una gran declaración de Dios por la desobediencia de Saúl. Una gran declaración de parte de Dios por la desobediencia de Saúl. Dijo Dios a Saúl, o mejor, dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Eso es el versículo 16. Aunque tú mismo pensabas, esto pensaba Saúl, de sí mismo, que eras poca cosa, Jehová te ungió rey de Israel. Versículo 17. En este versículo estamos mirando claramente que Saúl no se creía como la persona capaz de poder liderar y de ejercer como rey al pueblo de Israel. Ni él mismo se creía poca cosa frente a una unción tan grande y a un mandato tan importante, ser rey de Israel. Sin embargo, Dios lo nombra como tal. Por eso es que digo que qué pesar, qué lástima, que incluso hoy nosotros veamos este tipo de situaciones, gente que está en lugares de privilegio, que no tiene necesidad de untarse las manos con otros dineros o qué sé yo, con ambiciones desmedidas y desbordadas. Sin embargo, es lo que vemos hoy. Esto es un caso que no solamente es el caso de Saúl, se sigue repitiendo en la historia, porque nosotros somos esa clase de gente ambiciosos y que pensamos que no hay posibilidades de dejar tiempo que se pase y todo lo que venga a nuestras manos hay que aprovecharlo. Esa fue la manera de pensar de Saúl, y esa es la manera de pensar muchos hoy también, claro que sí. Así que Él te envió un mensaje y te dijo, este fue el mensaje, estamos repitiendo las primeras palabras de Samuel: ve y destruye a los pecadores de Amalek. Este es el mensaje, directo, concreto, y hazles guerra hasta que los acabes. Ese es el mandato de Dios. No descanses, no pares hasta destruirlo absolutamente todo. Ese era el mandato. Hay que preguntar y cuestionarnos simplemente porque de pronto Dios es injusto.
No, en ningún momento obedecemos lo que Dios dice que hagamos. Y quiero recordar ahora que el Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, el Hijo de Dios, pudo haber tomado la decisión de no ir a la cruz como hombre. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esta es la verdad. Jesús como hombre tuvo en sus manos la determinación de no ir a la cruz. Y sin embargo, en el Getsemaní, esa oración de angustia que el Señor hace allí en el Getsemaní, en un momento le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú has decidido que haga. Y se dispuso precisamente para ir a la cruz, para ir a la muerte. Tenía una misión supremamente grande e importante que cumplir, y era precisamente la salvación suya y mía, y del mundo entero, si se dispone a recibir y aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Es todo lo que hay que hacer, porque los cambios y las transformaciones, oiga bien lo que quiero decir con esto, se dan por causa de la palabra misma, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del mismo Señor en nuestras vidas, que empieza a cambiar nuestras vidas, que empieza a transformarnos y a hacernos una persona nueva. Esto es exactamente lo que necesitamos saber hoy, que en medio de esto, nosotros, cuando decidimos obedecer al Señor y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y que le son agradables a Él, de seguro que nosotros vamos a ver la recompensa en nuestra propia vida y en la vida de nuestra familia. Mis hermanos, esta es la realidad. Por eso la desobediencia tiene consecuencias, pero la obediencia también tiene consecuencias, unas para bien, otras para mal, o otras para mal y otras para bien, cualquiera sea, cualquiera de las dos. Y recordemos lo que dice el salmista en el capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová estaba su delicia, se deleitaba día y noche en la palabra. Y el final, la consecuencia de esa actitud obediente es que entonces dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y enseguida dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Así que Saúl, al final, vamos a apreciar un poco y tal vez nos detendremos al final para mirar algunas de las cosas que vivió el mismo Saúl en carne propia. Dice más adelante, después del mensaje y de la declaración concreta de parte del Señor a través del profeta Samuel: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Ese era el mandato. Más adelante: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Se da cuenta que aquí hay un aspecto de intereses personales. No era posible saciar el hambre y el deseo de poder y de riqueza, que tenía que echarle mano también a lo que Dios no quería, en desobediencia a Dios, las ovejas, las vacas y todos aquellos animales engordados. El versículo 22 dice, en una palabra concluyente del profeta Samuel: se complace Jehová. Escuchen esto. Después que Saúl trata de defenderse y decir que el pueblo era precisamente quien había robado, o se había quedado, mejor, no robados, se había quedado con las vacas, con las ovejas, con lo mejor que había. No era él.
fue el pueblo y tenía un propósito, y era sacrificar a Jehová tu Dios. Bueno, las palabras concluyentes de Samuel son las siguientes en el versículo 22. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Es un interrogante, es una pregunta. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esta es la conclusión de una actitud desobediente a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Hay muchas cosas hoy, mis hermanos, que nosotros sabemos qué hacer, que se constituyen en la palabra que Dios nos ha dado. Pero nosotros generalmente estamos casi que dispuestos a desobedecer y a hacer otras cosas porque creemos que son mucho más importantes que lo que Dios ha establecido para nosotros. Y entonces nos llama el Señor para que hagamos esto o aquello, pero nosotros caminamos en otra dirección. La parábola del hijo pródigo no es otra cosa que la demostración de lo que significa la desobediencia. Miren ustedes, vivía en su zona de confort, con todas las comodidades como hijo. Y un día pensó que era mucho mejor tener la herencia, el dinero en sus bolsillos e irse a hacer lo que había en su corazón. Y el padre lo complació, en otras palabras. Y se fue lejos. Y se gastó el dinero que tenía, que llevaba. Se le agotó incluso. Quedó sin amigos. Quedó sin absolutamente nada. Y tuvo que ir a prestar sus servicios para tratar de comer o de qué sé yo, hacer alguna cosa, a cuidar cerdos. Y allá en medio de la posilga es donde reacciona. Y recuerda que en la casa de su padre hay jornaleros que tienen techo y que tienen un salario y que tienen alimento. Y entonces es cuando decide volver a casa. Obviamente, todo esto tiene consecuencias, mis hermanos. Y hubo consecuencias en la vida de este hombre. Pero Dios estaba listo para recibirle de nuevo. Es lo que hace Dios con nosotros hoy. Nosotros nos equivocamos, caminamos en desobediencia. Pero cuando reconocemos nuestro pecado, ¿qué es lo que Dios hace? Sencillamente perdonarnos y nos recibe. Por eso Jesucristo llevó en su cuerpo, en la cruz, nuestros pecados. Llevó en la cruz la carga nuestra, la tomó Él y la llevó para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Hoy nosotros podemos tener el privilegio de saber que Dios escucha nuestros ruegos y nuestras oraciones. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que tenemos un compromiso real con el Señor, que hemos adquirido un compromiso real con el Señor y que es necesario que aprendamos hoy también a obedecerle. Y quiero ir concluyendo un poco pensando en las palabras del apóstol Pablo en Colosenses. Colosenses, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Y quiero leer desde el versículo 5 en adelante. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y sirviendo con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia directamente. Y esta palabra de hoy, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, aquí en Colosenses en el capítulo 3, nos hablan a nosotros y son para nosotros hoy. Y ahora en el nuevo pacto, estas palabras que el apóstol Pablo escribe y nos han llegado a nosotros, es necesario que nosotros no solamente las leamos, sino que podamos vivir esta palabra, interiorizar esta palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Y sobre todo, cuando sabemos lo que significa o las implicaciones que tiene la desobediencia delante de Dios. Mis hermanos, este es un llamado desde aquí en esta mañana para decirles a todos mis hermanos: estamos aquí con el propósito de agradar a Dios, y es cierto que nosotros solos jamás podremos lograrlo. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pero sabemos que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, entonces podemos escuchar esa palabra que también dice: con Cristo somos más que victoriosos, más que vencedores. Podremos lograrlo, hermanos. Podemos lograr las debilidades de nosotros como hombres, como seres humanos, que tenemos tantas debilidades muchas veces y que nos dejamos arrastrar precisamente por ellas, trayendo consecuencias que no son las mejores en nuestra vida y tal vez para nuestra generación también, para nuestra familia. Así que el llamado de Dios en esta tarde, en esta mañana, es para que nosotros, hermanos, escuchemos esta palabra, nos nutramos con ella y podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Y de nuevo lo digo, la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Tenemos la oportunidad de vencer, tenemos la oportunidad de cambiar actitudes, de cambiar sentimientos, de cambiar maneras de pensar, de cambiar actitudes, todo este tipo de cosas, si nosotros nos disponemos en obediencia, obedecerle al Señor, o mejor, si nos disponemos a obedecerle al Señor, disponer nuestro corazón, nuestra vida, para que Dios gobierne realmente nuestros corazones, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. En la medida que esto ocurre en nosotros, entonces podemos tener el privilegio de ser obedientes, mis hermanos, y entonces las cosas van a ser totalmente nuevas y diferentes. Gracias a Dios
porque tenemos hoy la oportunidad de escuchar esta palabra y porque tenemos al Señor con nosotros, la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda a caminar en la dirección correcta, que nos ayuda a ser obedientes en medio de las inclinaciones que nuestros corazones tienen. Recordemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, mientras el Señor le da una orden a Adán para que no coma del árbol que le prohibió. Sin embargo, las palabras del diablo, del enemigo, fueron dulces al oído de la mujer, y empezó a entender que era real lo que le decía: tus ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Y eso fue realmente importante para la mujer, de tal manera que comió del fruto que no debió hacerlo jamás, pero además de eso indujo a su esposo para que también comiera, y fueron destituidos del huerto del Edén, destituidos. Y miren las consecuencias rapidito como se dieron. Abel asesina a su hermano, Caín asesina a su hermano Abel en el campo. Así que, mis hermanos, no olvidemos esto, no olvidemos, tenemos la oportunidad de ser obedientes porque el Señor está con nosotros, y tenemos la oportunidad de ser bendición para nosotros, para nuestras esposas y también para nuestros hijos, para nuestras generaciones, porque la promesa que Dios le dio a Abraham es precisamente esa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Caminemos en obediencia y veamos entonces los resultados, mis hermanos. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que allí donde están en sus casas, tal vez con algunas limitantes o limitaciones, tal vez cansados de la cuarentena o qué sé yo, pero pueden, mis hermanos, ahí donde están, clamar a Dios y abrir sus corazones para que Dios haga una obra maravillosa en sus vidas, y que esta cuarentena, que esta pandemia se convierta en bendición para nuestras vidas. ¿Por qué no? Porque aprendemos a conocerle mejor, porque aprendemos a tener una vida real y en permanente unidad con el Señor como familia. Hemos podido romper el esquema de las condiciones culturales y qué sé yo, de esas a las cuales estamos sometidos todos, que tenemos que luchar y trabajar día a día, y que no es posible sacar tiempo para estar con nuestra familia. Hoy, este es el llamado de Dios. Tenemos la oportunidad de bendecir a nuestra familia. Tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros hijos, de reunirnos como hijos, nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, en nuestro hogar, en nuestra casa, y decirle: Señor, gracias porque nos permites esta gran oportunidad de poder estar en familia y de poder leer juntos tu palabra, de poder clamar a ti juntos, de tal manera que aquellas situaciones que son difíciles en nosotros puedan ser diferentes, puedan tener un alivio. Y no solamente para nosotros, sino la gente que está a nuestro alrededor, que tiene necesidades. Nosotros podemos sentir en el corazón la necesidad del otro para actuar en consecuencia. Somos bendición, no solamente para nosotros, sino que somos bendición también para los de nuestro alrededor, para los de nuestra familia, para los de nuestra comunidad. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Y vamos a tener una palabra de oración, y así somos despedidos en esta mañana. Señor, muchas gracias por permitirnos a nosotros conocer desde la palabra misma tuya las consecuencias de la desobediencia, pero también las consecuencias de la obediencia. Señor, el mismo Señor Jesucristo, en Filipenses 2, habla de los privilegios alcanzados por la decisión de obedecerte a ti, oh Señor, y de ir a la cruz para pagar la deuda de nosotros. Señor, muchas gracias, porque hoy podemos realmente glorificarte, exaltarte
bendecirte, Padre. Gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra y de meditar en ella, de tal manera que no solamente se convierta en bendición para nosotros, sino que podamos compartir esta palabra de esperanza y de vida. Hoy en un mundo donde la esperanza se acorta para muchos, se acaba para otros, pero en nosotros se fortalece, porque para mí el vivir es Cristo, dice tu palabra. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por saber que tú estás con nosotros, que has prometido en tu palabra estar hasta el fin con nosotros, oh Señor. No estamos solos. Y gracias porque podemos contar con tu ayuda, Señor, de tal manera que podamos en aquellas cosas que se nos hace muy difícil para obedecer, podamos lograrlo, porque tú, el vencedor, el victorioso, vive precisamente en nosotros. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, provee para sus necesidades. Si están enfermos, oh Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Si tienen otras dificultades, oh Señor, rompe con aquellas barreras y aquellas cadenas que nos atan muchas veces. Y permite, oh Señor, que hoy aprendamos verdaderamente a ser libres, libres en Cristo. Oh sí, Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, oh Señor, por estar con nosotros. Muchas gracias por animarnos. Muchas gracias por fortalecernos. Muchas gracias, oh Señor, por responder a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y que mañana posiblemente, no sé cuándo termine todo esto, mis hermanos, pero podamos reencontrarnos de nuevo, y ese va a ser un día realmente victorioso, lleno de gozo, de paz y de alegría. Muchas gracias, mis hermanos.